Invitamos a María Teresa de Argentina a recitar la gran invocación, seguida de la palabra sagrada. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Invitamos Maria José, Espanha, para recitar a grande invocação e entoar a palavra sagrada. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Convidamos Sônia Lima para recitar a grande invocação y entoar a palabra sagrada. Y en el video, el ponto de luz
na mente de Deus, tua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. O ponto de amor do coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, e Cristo retorne à terra. O centro onde a vontade de Deus é conhecida e o propósito, as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. O centro, a que chamamos a raça dos homens, cumpra esse plano de amor e luz, e ele cele a porta onde mora o mal. E a luz, e o amor, e o poder estabeleçam o plano na Terra. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar donde nos estén escuchando. Les comentamos que a continuación, nuestro compañero Jesús de España nos expondrá ideas acerca de conciencia crística, renuncia y sacrificio. Adelante, Jesús Jurado. Bien, muchas gracias, Ricardo. Bien, compañeros, vamos a hacer una pequeña aportación al tema de la conciencia crística, subtitulado Renuncia y Sacrificio. Está basada en la propia experiencia de este estudiante y, por lo tanto, no hay apenas referencias a libros, ni mucho menos citas de diferentes obras del tibetano de la doctrina secreta. La conciencia crística es un tema que en los estudios esotéricos puede llevarnos en cierta medida de cabeza. Más que nada porque pensamos que es algo completamente abstracto y en el fondo concierne a lo más íntimo de la personalidad. Ya sé que estamos hablando de la verdadera conciencia, de ese punto intermedio entre lo que sería ni más ni menos el aspecto padre, el aspecto mónada, espíritu y lo que sería la personalidad. No obstante, el ser humano tiene la particularidad de con el tiempo ir generando una idea, una aproximación a lo que esa conciencia crística es en realidad. Habría que decir que conciencia crística sería aquella que se genera cuando se obtiene la primera iniciación, conocida precisamente como el nacimiento de la conciencia crística. Se supone que una gran parte de la humanidad la tiene, el problema es que todavía no la manifiesta. ¿Y cómo se manifestaría? Básicamente como un gran sentido de responsabilidad y una característica esencial y espontánea, la buena voluntad, aparte de un intelecto meridianamente claro. Vamos a ver, son ideas muy sencillas y creo que no tendremos ningún problema para comprenderlos. Partimos de la relación del espíritu y de la materia. Del Padre, el Padre arquetípico, el principio, muchísimas veces desconocido para la conciencia humana, y de la materia, la madre. Con el tema de la materia, asociado al mundo de la personalidad, nos ha generado infinidad de quebraderos de cabeza. Más que nada porque no hemos entendido que le llamamos materia a todo aquello que es perecedero y le llamamos espíritu a aquello que no es perecedero. Por lo tanto, tengamos en cuenta que mientras no hayamos resuelto esta dualidad entre el espíritu y la materia, mientras no entendamos que espíritu y materia son exactamente lo mismo, solamente varía el grado de desarrollo en un sentido y otro, y muy especialmente nuestro particular punto de observación. Ahí está la clave. Si somos capaces de trabajar estas ideas, espíritu y materia, de manera armoniosa, evidentemente van a hacer la conciencia. Esa conciencia que le pondremos luego el calificativo de crística, de redentora, teniendo en cuenta que esta conciencia va a hacer algo maravilloso, va a cortar la distancia entre el espíritu y la materia. Si no es así, no es una auténtica conciencia. Será
una idea, será un punto de vista, será una ambición personal, pero no es la conciencia que el cuarto reino de la naturaleza necesita para sus miembros. Continuamos. Para mantener viva la idea de la conciencia crística necesitamos un enfoque que yo me atrevería a decir bastante profundo y bastante elevado. De ahí que el tema de la meditación sea necesario considerarlo. No todo el mundo medita, pero hay una cosa que sí que podemos hacer, que es estar atentos. Si estamos atentos en el día a día, ya estamos en cierta medida, como nos dice Vicente Beltrán o nos dijo Krishnamurti, haciendo una meditación. Se trata que ese enfoque, en lugar de ser de lo concreto, vaya subiendo en escalones, vaya escalando a un nivel más elevado. Esto se va a convertir con el tiempo y mucha práctica y muchísima paciencia en una vivencia superior. Vivencia que necesitamos al final para resolver la dualidad en la que convivimos habitualmente. Por lo tanto, por un lado, mantener el punto de vista muy elevado, pero realista, mantener la conciencia ahí, es decir, ser conscientes de lo que estamos construyendo y hacer que esta conciencia o esta vivencia se acabe convirtiendo en el eje de nuestra existencia. Si esto lo hacemos, lo realizamos, llegamos a conseguirlo, no en un día, sino a lo mejor en varias vidas, probablemente en esta encarnación, algunos de los que estáis ahora mismo en la sala o de los que vais a ver después el vídeo, igualmente podría ser muy bien que estuviese en este momento manifestando esa vivencia superior y que incluso ésta se haya convertido en el eje central de su existencia en esta encarnación. Si esto lo hemos conseguido, repito, ya tenemos parte del camino recorrido. Porque estas primeras etapas, aparentemente sencillas de dilucidar, en el fondo encierran un problema. Es que no las hemos visualizado correctamente, no le hemos puesto un poquito de energía emocional, un poquito de deseo, de aspiración, de idealismo y sobre todo no las hemos revestido de energía mental y muy especialmente de voluntad. Cuando esto lo conseguimos, obviamente tenemos un resultado y el resultado se va a manifestar siempre y cuando estemos perseverantes, estemos manteniendo la vivencia superior. Relación entre el alma y la personalidad. Como estamos hoy es el plenilunio de Géminis, no sería de otra manera que no habláramos de lo que significa Géminis, esta dualidad. Esta dualidad entre dos hermanos, que en el fondo es uno representa al alma, esa conciencia que necesitamos manifestar, y el otro la forma de expresión o personalidad, o no yo, o como se la quiera denominar, o el mecanismo externo. Tengamos en cuenta que esta relación del alma y la personalidad la construimos, no nos viene dada, sino que encarnación tras encarnación nos esforzamos para tejer los suficientes hilos para que se establezca una comunicación directa entre los dos polos de nuestra existencia. El tema del espíritu de la mónada nos queda un poco lejano. El primer camino es acercarse al alma, a lo más refinado en un principio de la personalidad. Con el tiempo nos daremos cuenta qué significa el alma y qué significa la personalidad o mente concreta. Pero no sigamos las instrucciones de un libro, por muy reputado que sea el autor, si eso no va acompañado de nuestra propia experiencia y de nuestra propia revelación. De ahí que es esencial que entendamos que la relación del alma y de la personalidad, que resulta ser en toda encarnación muy geminiana, se debe basar en hechos reales, en experiencias propias, no en lo que he leído, lo que escuché en una conferencia o lo que me han dicho los demás. Por lo tanto, yo os animo a la introspección, a la búsqueda interior, y si hemos conseguido un punto, eso es lo que tenemos. Si hemos conseguido dos, adelante. En cualquier caso, hay que profundizar y profundizar y profundizar. No digamos nunca que nos conocemos perfectamente, porque la parte oscura, que es la personalidad, acostumbra a ser casi siempre una bolsa enorme de sorpresas. Cuando creíamos que lo teníamos todo iluminado, resulta que hay aspectos nuestros que desconocemos. Por lo tanto, no nos queda más remedio que mantener activa esta relación geminiana entre alma y personalidad y esforzarnos siempre por resolver esa dualidad manifestada en forma de síntesis. Reivindicación de la mente abstracta, superación de la dualidad. Las limitaciones en la conciencia humana están relacionadas con el punto de vista que el ente humano tiene.
Si tenemos el punto de vista de una mente concreta, basada en los 5 sentidos y la mente como sexto sentido, evidentemente nuestra visión va a ser profundamente limitada. Va a ser limitada, va a ser plenamente karmática y plenamente personal. No hay más remedio que trabajar vía investigación, vía meditación, vía profunda reflexión, la mente abstracta. Cuando esta mente comienza a aparecer, no es que nos dé la respuesta a lo que anhelamos, sino que lo que nos va a dar es pequeños indicios por dónde podríamos continuar la investigación. Si somos un poquito honestos, sabemos que cualquier proyección que el alma nos realiza, ya sea mediante una figura, una imagen, un sonido, una puerta que se abre, cualquier símbolo, dependerá siempre del nivel cultural y de la orientación interna de cada uno de los interesados. Cuando esto empieza a aparecer en el horizonte, hay que prestar una exquisita atención, porque es el mecanismo que está utilizando el alma para acabar impresionando a nuestro cerebro. Si esto lo vamos trabajando, nos daremos cuenta que una característica de la mente abstracta es la simplificación de los procesos, de cualquier tipo de proceso, y muy especialmente de las acciones de la personalidad. Ya sabemos que los geminianos se mueven mucho y están continuamente haciendo infinidad de cosas. Precisamente se trata ni más ni menos, que esa mente abstracta acabe sustituyendo a la mente concreta, teniendo en cuenta que la mente abstracta son ideas, no son pensamientos concretos como habitualmente entendemos. Por lo tanto, tenemos un doble trabajo. Limitar la acción de la mente concreta y confiar plenamente en esta mente causal, este mundo arquetípico, que con el tiempo nos va a dar la solución a la relación geminiana desastrosa que habitualmente solemos llevar. Superación de la dualidad. Generalmente, si saliésemos a la creo sinceramente que si saliésemos a la calle a realizar una entrevista, una encuesta, creo que casi nadie se daría cuenta que vive en una dualidad. ¿Quién ha reconocido la dualidad? Aquel que tocó fondo un día y aquel que un día tuvo la gracia de ver por encima de la muralla karmática. Y cuando se ha tenido eso, esa pequeña visión, y se ha tocado fondo en un tema o en otro, realmente se reconoce que uno está siendo esclavo de dos corrientes de energía. Y estas dos corrientes de energía son ni más ni menos la relación geminiana, la parte iluminada y la parte que no está iluminada porque es material. Por lo tanto, la parte iluminada debe iluminar a la parte material o karmática o caduca. Y esta dualidad, se crea o no se crea, probablemente nos acompañe toda la encarnación y las futuras encarnaciones. Se trata de encontrar la razón de ser la dualidad. No que nos creamos que estamos viviendo en un plano que no existe, no. Vivir dentro de la dualidad, reconocer que ésta existe y sacarle el partido que se merece. Y si esto se vive, esa conciencia crística de la que hablábamos al principio va a estar más cerca de lo que nos imaginamos. Hay que experimentar. La experiencia, el trabajo diario, la búsqueda interior no se puede acabar nunca. Cuanto demos por sentado una cosa, seguro que esa característica que anhelamos no será real, no estará del todo con nosotros. Por lo tanto, la experiencia, la práctica, la investigación nos van a llevar a la vivencia de la dualidad. Si nos da miedo la dualidad, si nos da miedo reconocernos como una parte divina del alma que no conocemos y una parte muy humana y karmática que sí más o menos conocemos, tengamos en cuenta que no se trata de matar la personalidad ni de matar la forma. Se trata de vivir la experiencia en correcta relación. A fin de cuentas, el pétalo que tiene que desarrollar Géminis es la relación. Esta relación que constituye precisamente su famoso vehículo etérico. Entendiendo por vehículo etérico a lo que nos interesa a los humanos, el sistema nervioso y el cerebro. Sin esos dos instrumentos, prácticamente como humanos no funcionaríamos absolutamente nada. Curiosamente, eso fue lo que activaron los señores de la llama hace 20 y tantos millones o 20 millones de años cuando llegaron a la Tierra, procedentes de Venus. Así que se trata de vivencia de la dualidad, experiencia continua y correcta relación. Si lo mantenemos, la puerta grande más o menos ya está abierta para nosotros. ¿Qué es una renuncia? Cuando hablamos de renuncia en el sentido, en el mundo espiritual, no nos referimos a irnos a las misiones, a predicar, ni ayudar a los pobres, ni muchísimo menos, y quitarnos el pan de la boca o dar todo nuestro dinero. Esta fue la idea cristiana de la renuncia, no.
Renuncia es en el aquí y ahora de la vida diaria, que probablemente para algunos será muy satisfactoria y para otros a lo mejor es una pena, una auténtica desgracia, pero más que nada porque uno le pone un calificativo u otro, pero no realmente por la experiencia que tiene que realizar. Por lo tanto, nosotros, está en nuestras manos conocer el mundo de los sentidos. Si nos preguntásemos la información que nos llega, de dónde nos llega, seguramente quedaríamos en la trampa de decir que nos ha sido inspirada por un ángel, que nos vino entrando por la ventana un pajarito nos lo dijo, o que he tenido una impresión o telepatía. Mentira. Generalmente son los sentidos. Los sentidos y una forma mental que hay en todo el planeta que es común a toda la conciencia humana en evolución. Por lo tanto, los sentidos nos pueden engañar perfectamente. La mente concreta probablemente muchísimo más. Pero curiosamente, ¿de qué nos hablan los sentidos? Nos hablan del mundo de la forma, del mundo de la materia, de la personalidad. ¿De qué se trata aquí? ¿De renunciar a ese mundo? ¿De romper la relación? No, vivenciarlo correctamente, conocerlo. Por lo tanto, tenemos una personalidad y hay que experimentar. ¿En qué sentido? Encaminarnos a la solución de la dualidad, reconvertir la energía de estos vehículos, estos famosos pitris lunares, que tienen una carga karmática tremenda, y convertirlos en entidades que respondan a la energía solar, energía procedente del alma, la conciencia solar. Si esto se realiza, esta renuncia no va a ser tan dolorosa. ¿Qué sucede en determinados periodos en los cuales se desencadenan las crisis? Pues ni más ni menos que como no hemos hecho el trabajo previo, ciertas cosas se nos obliga, nos las arrancan literalmente y nos obligan a renunciar a ellas. Y no es lo mismo renunciar por propio convencimiento a que te obliguen a renunciar. Si te obligan a renunciar, lo más probable, o en esta encarnación o en la siguiente, el destino nos presentará una prueba para saber si realmente ese tema lo hemos superado o todavía está todavía bastante verde para nosotros, está todavía sin concluir. Así que esta renuncia está basada en el mundo de la experiencia, el mundo de la forma, y tiene su origen precisamente en los 5 sentidos. Y nada más hay que renunciar a esa experiencia de dualidad, pero no evadiéndonos de nuestra responsabilidad, sino siendo plenamente responsables y actuando como si esa mente abstracta o esa alma fuésemos expresándola continuamente. ¿Es difícil? Probablemente que sí, pero más difícil es no hacer nada y encontrarse con el problema después. Redención de la materia. Bueno, más o menos renuncia. ¿Qué es la redención de la materia? Lo que hemos hablado antes, ni más ni menos que hacer lo posible para reconvertir la polaridad, es decir, la tendencia a deslizarse hacia lo más concreto que tiene la materia, la característica instintiva, y la tendencia que tiene la conciencia superior a ir hacia lo más elevado. Nosotros estamos en el cuarto reino de la naturaleza, el reino humano, ese reino que tiene en sus manos la potestad de llegar a conocer el mundo, el quinto reino, el mundo de las almas liberadas, y muy especialmente el reino animal. Compartimos un vehículo que es animal, el mundo emocional y el mundo mineral, el emocional, el vegetal en este caso, animal, vegetal y el mineral, y los reinos subhumanos. Por lo tanto, la meta nuestra como humanidad es redimir la materia. El día que esto acontezca, la humanidad habrá recibido una expansión de conciencia, probablemente en la línea de haber solucionado el problema geminiano. El problema de no entender lo que pretende la parte elevada, la parte superior, la parte inspirada, y lo que pretende la parte involutiva, sin actividad prácticamente, y que necesita del alma para poder funcionar, si realmente quiere ser consciente de todo el proceso. Nuestro trabajo como cuarto reino es no perder la orientación, mantenernos activos y sobre todo reconocer los extremos, porque ahí vamos a tener una experiencia con el tiempo bastante interesante. Es la meta para esta humanidad. No se trata, digo, de renunciar a la materia por ideales, sino por la experiencia directa. Todos hemos leído infinidad de libros. Yo recuerdo de pequeño, de joven, que si Luz en el sendero, a los pies del maestro, ¿qué más? Por las puertas de oro,
y alguno que otro más, me acuerdo de esto. Bien, todos nos creímos en cierta medida, incluso el famoso Siddhartha, que parece que fuese el mismo Buda que te hablaba en su momento con 17 o 18 años. Pues hay que decir que todo eso, seguro que nos llenó la conciencia, la cabeza de ideales, y luego nos encontramos que esos ideales tenían un pequeño problema. Se habían de materializar. Por lo tanto, nuestro vehículo emocional ya hizo su trabajo. Ahora se trata de que nosotros podamos trabajar directamente en nosotros mismos, en esta cantera que es increíble, porque tiene piedras preciosas. Lo que pasa que antes de llegar a las piedras preciosas hay un tipo de material que seguramente no tiene ningún valor. Pero tenemos la obligación de profundizar cada vez más vía meditación, vía reflexión, vía atención, y darnos cuenta que en nosotros está el problema. No se trata de ser duales. No se trata de ser hiperactivos y de tener una idea sobre el alma o la personalidad. Se trata de entender que todo eso representa ni más ni menos la expresión en tiempo y espacio de lo que yo, cada uno de nosotros, somos como almas en manifestación. Por lo tanto, esta experiencia directa, esta vivencia crística que hablaba al principio, es una clarísima idea, una clarísima presentación para este estudiante del trabajo que debemos vivenciar y hacia dónde nos deberíamos orientar, teniendo en cuenta que no hay metas y no hay triunfos, sino hay plena atención continua en el tiempo. Así que preparémonos, porque seguramente todos los que estamos realizando este trabajo esta tarde aquí, el Día Mundial de Invocación, en cierta medida estamos padeciendo o disfrutando de una de estas etapas. ¿Qué es el sacrificio? Para la era de Piscis, ¿qué era sacrificarse? Renunciar a la comodidad, cortarse una mano, cortarse la lengua, caminar descalzo, ponerse cadenas en los tobillos, torturarse. ¿Creemos que con eso podemos realmente matar al mundo de los sentidos y apaciguar al vehículo emocional? Falso. Sacrificarse es hacer sagrada la materia también, aplicar la voluntad. Si aplicamos la voluntad, vamos a ver que andando el tiempo, esa idea del primer rayo y del séptimo rayo va a ser cierta, de que la primera parte, lo que es el primer rayo, el aspecto voluntad, el aspecto divino, acaba purificando, irradiando la materia. Pues nosotros en el tema de Géminis tenemos una grandísima oportunidad para poderlo conseguir. No se trata de romper nada, se trata de reconocer que existe esa dualidad. Por lo tanto, la vivencia en el centro, en el punto neutro, tal vez, a lo mejor nos falta un poco de empuje, de confianza interna, podría ser la mejor solución. Digo podría ser, pongo el condicional por delante, porque dependerá del grado de compromiso de cada uno a la hora de encarar el tema de la dualidad. No vale la pena, entiendo a estas alturas, hablar de la dualidad en términos abstractos como si fuésemos un maestro de la jerarquía. No somos tales maestros de la jerarquía. Somos simples estudiantes. Cada uno está en el camino y en la etapa que le corresponde estar. Pero nadie de la gente que estamos aprendiendo en el planeta Tierra ha conseguido todavía la maestría. Y la maestría, cuando llega, si es que llega, resulta que no es más que una etapa y después viene otra y otra y otra y otra. Por lo tanto, renunciemos a la comodidad de la personalidad, hagámoslo sagrado todo, apliquemos la voluntad y ya veremos luego qué significa eso de la materia y qué significa eso de vivir en el centro. Renuncia y sacrificio para este estudiante está relacionado precisamente con el tema mitológico de las famosas manzanas de oro de las Hespérides. ¿Os acordáis el mito de Hércules en este tercer trabajo, cuando se le envía a buscar ni más ni menos que la sabiduría? Y para descubrir la sabiduría se tiene que enfrentar a la parte oscura, a Anteo, tiene que pasar por una etapa muy dolorosa de un falso maestro, tiene que hacer un acto de servicio tremendo, ni más ni menos que defender a Prometeo, liberarlo del yugo y sobre todo ponerse el problema del mundo encima suyo, al gigante Atlas, ¿verdad? Y luego se encuentra con qué se encuentra. Pues ni más ni menos, después de este camino de búsqueda de solución de la dualidad, se encuentra con lo que serían los vehículos de la mónada, la tríada espiritual, las famosas tres doncellas. Nosotros resolveremos la dualidad en tanto y en cuanto hagamos un esfuerzo enorme, enorme, enorme por alcanzar un punto de vivencia por encima de la materia. Renunciamos
Si subimos a la cima de la montaña redimiendo la materia, seguro que vamos a tener la potestad de pasar de esta etapa, superarla. Y por otro lado, si hacemos sagrado todo lo que tocamos, vamos a entender que significa aplicar la voluntad al bien, sacrificarse en términos de alma. Venga, ya acabó. ¿Preguntas? Bien, amigos, agradeciéndole a Jesús esta bella presentación que hoy nos compartió sobre conciencia crística, renuncia y sacrificio. Y ahora pues los invitamos a todos para que hagan preguntas, hagan comentarios. Pueden utilizar de la parte de barra de abajo donde dice reacciones para levantar la mano o abrir su micrófono. Adelante, compañeros. Hola, buen día. Hola, hola. Jesús, Sí, buen sí. día, Jesús. Buenos días. Jesucito, estás iluminado. ¿Qué has hecho en tu vida pasada para estar así? Felicidades. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Sí. He sido monje en varias es vidas y un piropo. rabino. Felicidades porque muy linda la charla, muy hermoso todo, muy claro y muy productivo para nosotros el apreciar tus palabras, ¿no? Quería agregar algo importante, ¿no? Sobre una gran diferencia que hay entre la teoría y la práctica, es el hecho de ser y llegar a ser, ¿no es verdad? En el llegar a ser está incluido el espacio-tiempo y está todo el contenido esotérico, toda la base para justamente llegar a ser. Y en ese sentido es importante acá comprender, digamos, las muy buenas palabras del señor Krishnamurti, que dice que los observadores, lo observado es, realmente no es fácil entrar en ese estado de conciencia temporal, porque él nos habla desde allá, desde muy adentro, ¿no? Él está allá en ese estado y nosotros estamos queriendo llegar a ese estado. Pero el estímulo es justamente, como decías vos, desarrollar la atención. Le preguntaron una vez a un maestro Zen, ¿qué es atención? Y el maestro Zen le dijo a su discípulo, atención es atención. A la media hora le pregunta nuevamente el discípulo, maestro Zen, ¿qué es atención? Porque no entendí nada de lo que me dijo, y le dijo nuevamente, atención es atención. Pero entrando un poquito más allá en el meollo, me doy cuenta y creo que todos nos damos cuenta que es un asunto de energía, ¿no? Todo es un asunto de liberar una mayor energía que nos permita doblegar, subyugar los subplanos inferiores de cada plano y naturalmente saborear los estados atemporales a que nos invita el señor Krishnamurti, a que nos invitan todos los maestros de la logia blanca, y al fin y al cabo el trabajo de ellos es nada más que estimularnos, sugerirnos, nada pueden hacer por nosotros. Sin embargo, tenemos que intentar escalar hacia el contacto con ellos. Y la aptitud, como dice el maestro tibetano en Cartas sobre Meditación Ocultista, la aptitud para establecer contacto con el grupo del cual determinado maestro es un punto focal, es determinante, ¿no? Y eso cada estudiante lo debe hacer a través de 5 minutos de meditación, de 10, de 15, de 20, de 30, de 1 hora, de 2 horas, en el sentido de aguante y de soporte de lo que está invocando. Se nos ha dicho muchas veces que apresúrate despacio y ve lento pero seguro. Pero en estas etapas de exteriorización jerárquica y con la plena manifestación y estímulo del señor Maitreya, pues naturalmente que tenemos que hacer un estudio y un trabajo extra hasta el 2025, en que hay cónclaves de la jerarquía para ver qué es lo que se ha hecho. Pero eso no significa que debamos hacer o apresurar las cosas si no tenemos edad de hacerlo, pero sí aprovechar el estímulo por la época que es tan importante, ¿no? ¿Algún comentario, Jesús, a Carlos? Pues mira, básicamente le doy la razón, hay que picar piedra.
hay que guiarse por la experiencia propia y hay que trabajar mucho. Y yo francamente añadiría no esperar resultados, tener la confianza plena de que cuando uno busca, cuando uno está buscando el contacto con el alma, no se equivocará. En tanto, lo digo porque cuando uno pierde de vista este proceso sí que se equivoca. Pero cuando es plenamente consciente de esta dualidad y de la búsqueda de la síntesis, no se va a equivocar. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Tenemos también la participación de María Teresa y después de Josefina. Adelante, Tere. Bueno, Jesús nos habló de propia experiencia y creo que justamente ese es el punto esencial, no hablar por las palabras de los maestros, sino tratar de hablar por propia experiencia, ¿no? Por lo tanto, creo que acá nos está trayendo nuestro compañero y hermano un trabajo excepcional que se realiza en la cruz mutable, ¿no? O sea, es en la cruz de trabajar con la materia fundamentalmente y espiritualizarla. Y como bien se dijo recién, es un tema de relaciones, ¿sí? O sea, que sabemos que las relaciones correctas es el plan y que las relaciones es con todo lo creado, es decir, que las relaciones se establecen en definitiva con el mundo angélico y el mundo débico, sea cual sea la forma con la que entremos en contacto, con la que nuestros sentidos entren en contacto. Y sí, tratar de llevar esa percepción sensitiva a una alta sensibilidad en los niveles que podamos, ¿no es cierto?, que podamos acceder. Y creo que de esa manera, Jesús, podemos renunciar como reenunciar, ¿verdad? Como renombrar. ¿Podés decir algo de eso? Pues se tratará de buscar lo más sencillo de la vida, la expresión más sencilla, más sintética, darnos cuenta que no es una pose ni es algo que se ha aprendido en el teatro, sino que es una reacción natural. A veces tenemos la tendencia de utilizar demasiadas palabras para hablar de cosas que son muy sencillas y no deberíamos utilizar tantas palabras, sino tener una idea más clara, más cercana, más próxima, más natural de lo que es un estado de conciencia basado en la no dualidad, esa dualidad que tanto nos atormenta. Queremos renunciar a todo, queremos renacer, pero si el primer paso será siempre reconocer que vivimos en un estado que es lo contrario a lo que anhelamos. No pretendamos tener una visión integral, una síntesis, una perspectiva sintética de lo que nos envuelve si no hemos hecho el trabajo previamente. Claro, esta renunciación, esta renuncia, este sacrificio llevan a la catarsis de renacer, de manifestar la conciencia crística. Solamente la he mencionado al principio, pero se sobreentiende en todo lo que he ido comentando después. Si no hubiese este campo de energía que te impele hacia adelante, uno realmente no pasa de la primera prueba. ¿Por qué llevamos 2000 y pico años con el tema de la filosofía budista y el tema del desapego? Que a mí me costó bastante entenderlo, por la sencilla razón de que se visualizaba de una perspectiva que no me convencía en su momento. Gracias, Tere. Y Josefina también quiere participar. Adelante, José, por favor. Carlos Jesús, muy interesante todo lo que has dicho y nos toca muchísimo, pero creo que ya has ampliado lo que yo iba a preguntar. En ese vivir conscientemente dentro de la dualidad para adquirir esa conciencia crística, me llamó la atención eso que dices, la dualidad en forma de síntesis. Sí, porque nosotros lo vemos como dualidad. Nosotros no vivimos, esotéricamente hablando, no vivimos en dualidad, vivimos en síntesis. Pero los 5 sentidos y la falta de confianza interna, vamos a hablar en estos términos más coloquiales, nos hacen ver una brecha donde no existe. Por un lado, somos extremadamente idealistas. Los pies parece que no estén en tierra. Y esa energía, sexto rayo, neptuniana, nos lleva a un nivel de conciencia que no tenemos y a corto plazo no vamos a tener. Pero es un refugio,
para el alma humana, las primeras etapas. Por lo tanto, de lo que se trata es de olvidarse de eso y reconocer lo que uno tiene, que probablemente no le acabará de consumir todo, es decir, no, le quedará muchísimas dudas por resolver también, pero con eso tenemos que vivir. No con la idea de que somos almas liberadas cuando todavía tenemos ciertos problemas que la personalidad manifiesta. Es decir, los problemas de la personalidad es el nivel de conciencia del alma. Así funciona nuestro vehículo emocional, así estamos funcionando nosotros también. Se trata de poner un poquito más los pies en tierra. Muchas gracias, Josefina. Y Pido la palabra, Ricardo. sí, adelante, Ivonne. Dime. Sí, buenas tardes, Jesús. Hola, Muchas hola, gracias Maricón. Hola. porque, como siempre, nos das un amplio panorama de muchas cosas. Y a mí me surgió una pregunta en tu exposición, porque en las partes finales dices que no se trata de renunciar a la materia por ideales, sino por la experiencia directa, por la captación del propósito. Pero a mí me queda una duda como cuando estamos en esa lucha y en ese trabajo, quizá no tengamos la experiencia directa o no hemos captado todavía bien el propósito. Entonces, ¿cómo podemos en un momento dado reconocer qué es una idea abstracta o un ideal de la personalidad? Depende de la pericia que tengamos para practicar el silencio y esperar la respuesta del silencio. Pero de entrada hay que decir una cosa. Cuando todos tenemos una vida que seguramente que no nos gusta del todo, como va, en determinados momentos de nuestra evolución, pues tuvimos una tendencia natural en el refugio, refugiarnos en ideas o en formas mentales que son de futuro. Los idealismos son formas mentales, son aspiraciones, son emociones también, pero que nos hablan de un futuro que generalmente es idílico, es maravilloso. Es el Parnaso. El gran problema que tiene que ese futuro, como no hay una base sólida en el presente, no se va a precipitar. Es decir, no se va a conseguir nunca. Y va a ser una rémora, un impedimento directo, una piedra en el camino para la siguiente encarnación. Todo aquello que los humanos nos planteamos y no consumamos, es decir, no llegamos a la realización, no lo llevamos por evolución, falta de ganas o porque siempre estamos construyendo cosas que no van a ninguna parte, nos lo encontraremos como problemas. Por lo tanto, entendamos que tal vez lo que nos falta es un poquito de paciencia y observar atentamente dónde nos encontramos. A veces en estos tiempos modernos, un porcentaje muy grande de la gente que tiene menos de 50 años tiene problemas que no son nada en comparación con los que tuvieron hace 60, 70 años aquí con una guerra civil, una posguerra tremenda, en Europa guerras mundiales, en América con conflictos bastante profundos también. Por lo tanto, no sabemos calibrar bien las cosas, nos pensamos que lo que nos pasa a nosotros no ha sucedido nunca en la humanidad. Y esto es falso. Esto lo llevamos en la memoria genética colectiva. Es decir, estos conflictos han sido y son inherentes a la evolución. ¿Por qué? En estos tiempos hay un exceso de preponderancia de la materia. Esta guerra que se está librando aquí en Europa es una cuestión de sistema económico, de dinero, de quedarse con los recursos naturales, subir los precios y esclavizar a media humanidad. Para eso se hacen estas guerras. No nos engañemos. ¿Qué ideales hay detrás? Dominar el mundo. ¿Quién se reparte el mundo en el siglo XXI? Pues para eso se hace una guerra. Y probablemente llegaremos a una guerra mundial si no viene la luz y nos ilumina a unos cuantos que tienen auténticas responsabilidades. Pero nosotros sí que debemos resolver esta cuestión del escape hacia adelante. Preguntabas qué diferencia hay. Eso tenemos que descubrirlo. Pero si tenemos ganas de utilizar la imaginación o la conciencia sagitariana para plantearnos una meta, que sea una meta asumible por nosotros, no que sea algo irreal.
Porque si con las edades que tenemos no hemos conseguido mínimamente materializar esas metas y plantearnos otras, sino que continuamente vamos generando otras sin consumar las anteriores, deberíamos hacer un parón y reflexionar más y tomar decisiones, claro. Generalmente no lo hacemos, ¿eh? Nos obliga el destino a realizarlo. O sea, Gracias, Jesús. en, Sí, adelante, Ivonne. en un resumen de lo que acabas de decir, un ideal malentendido es un ideal que me va a crear conflictos. Exactamente. Y una idea bien entendida es lo que trae paz, o sea, viene por la intuición. Mira, hay una idea que se pierde la noche de los tiempos que el cristianismo materializó, quiso materializar, la fraternidad, el amor al prójimo o la energía búdica, como se le quiera denominar, tanto da. ¿Cuánta gente ha muerto y sigue muriendo en el mundo por el tema del amor o de la fraternidad? Muchísimo. No tenemos una conciencia, una mente razonadora, una mente limpia, alejada de los deseos y de los sentidos, una mente abstracta que nos pueda decir claramente qué significa eso. No lo tenemos, por lo tanto estamos en un auténtico valle de lágrimas. Muy bien. Ok, gracias, Jesús. A vosotros. Gracias, Ivonne. Por ahí Lolita tenía un comentario que puso por ahí en el chat. Adelante, Lolita, si la quieres plantear sobre la síntesis, básicamente, ¿verdad? Adelante, Lolita. Era decir cómo defines la síntesis, porque mencionaste algo de la búsqueda de la síntesis y vivir en síntesis. Y entonces dije, bueno, entonces defíneme qué es síntesis. Mira, estar atento. Cuando uno está atento, la dualidad se desvanece. Cuando uno está atento en el día a día, consigue que la vida gire sobre ese eje. Si perdemos la atención y nos refugiamos en el futuro o nos volvemos al pasado para consolarnos de nuestras penas presentes, nos estamos saliendo del eje, el eje que vertebra nuestra existencia. Por lo tanto, básicamente es la actitud de estar atentos y obtener los resultados, porque ya que decimos que queremos trabajar con la mente abstracta, debe haber mínimamente resultados palpables, tangibles, para darnos cuenta que es el camino que necesitamos. Es un camino para personas solitarias, almas solitarias. Por lo tanto, vivir en silencio y centrado en lo que debe de ser, cada uno con el nivel que tenga y la idiosincrasia particular, no es un camino que esté al alcance de la mano para todos. Ok, muchas gracias. Jesús, entonces, es vivir el presente, aquí y ahora. No hay otra más. Es que además, aquí la continua. mente concreta y la mente abstracta, es decir, es esa relación, esa síntesis. Si no, la dualidad nos devorará y la dualidad nos devora siempre, casi siempre. ¿Cómo redimir entonces la materia? Redimir entendiendo que es iluminar a esos tres vehículos de origen lunar, con un alma que es solar, y cómo lograr el equilibrio entre pues energía, materia. Haciendo que los tres vehículos de la mónada, la tríada espiritual, se acabe proyectando vía punto neutro alma en los tres vehículos de la personalidad. Esos dos triángulos famosos, el famoso estrella de David o símbolo tantra, el triángulo superior, la tríada y el triángulo inferior. Cuando están perfectamente entrelazados, son una relación perfecta, armónica. No olvidemos que las conciencias para evolucionar necesitan de una forma. Si el logo solar tiene una forma, nosotros que somos sus hijos, necesitamos de la forma. Claro. Se alcanzará el equilibrio, se alcanzará el propósito, y con esto lo que señalabas como conciencia crística, porque entonces podremos entender que somos una chispa divina, ahorita como almas, pero que el alma finalmente se dará cuenta que es un reflejo de la mónada. De la mónada, exacto. Indudablemente. ¿Alguna otra pregunta, amigos, compañeros? Quizás lo que también me gustaría preguntarte, Jesús, dentro de todo este proceso de renuncia,
hoy lo vemos como el desapego. ¿Cómo desapegarnos no solo de las cosas materiales, sino entiendo que también de lo que son estructuras incluso espirituales, filosóficas, educativas, sociales, políticas, de todo? El desapego implicaría más allá de lo material. ¿Así lo entendemos? Mucho más allá y sobre todo utilizar el método socrático de preguntas y respuestas. Es el único método que realmente sirve para avanzar internamente. Ahora bien, si viene una respuesta y no nos gusta, apliquémosla, ¿eh? Porque tal vez sea lo que tengamos que hacer en ese momento. A todos nos gustaría romper las ataduras que tenemos con la personalidad, con lo concreto, con lo caduco, pero tal vez debemos reconocer que no tenemos suficiente valor para desplegar las alas, ¿eh? Para volar. María Teresa tiene una pregunta Sí, también sí. por aquí. Adelante, Tere. Sí, en cuanto a al tema de la espiritualización de la materia y de la relación, ¿no? De las relaciones con las cosas y con lo cotidiano, me gustaría que ahondaras en cuanto a la experiencia, tanto individual como grupal, ¿verdad? Que pudieras tenerse. En cuanto a la fraternidad humano-débica, ¿qué acciones cotidianas has experimentado, por ejemplo? O si puedes comentar, ¿verdad? No como algo fantástico, sino como algo cotidiano, como algo aquí. Como algo cotidiano se puede decir que la atención, que no siempre es tan fácil de mantener y a veces uno no se da cuenta que no está atento, esto también hay que reconocerlo, que no siempre se controla todo esto. Hay que tener en cuenta una cosa, la atención cuando se produce, yo por lo menos por mi experiencia a nivel personal y a nivel individual y grupal, realmente va acompañada de alguna experiencia a nivel de cabeza, a nivel de alguna percepción, algún sonido, alguna vibración y sobre todo de un silencio muy, muy grande en ciertas ocasiones. Tanto es así que a veces llegamos a decir, pues mira, es un ángel, es el maestro, alguien del ashram, o incluso hemos llegado a decir que bueno, a lo mejor es la actividad del centro laríngeo, quién sabe, no lo sabemos. Sí que es verdad que en el día a día, por lo menos para mí, cada vez que hay un pequeño indicio de algo, realmente aparece algún símbolo que lo relaciona con el mundo de los devas, el mundo débico, el mundo angélico. Teniendo en cuenta que este mundo nos debemos de quitar todos los matices espectaculares, suele ser bastante llevadero en tanto y en cuanto, por lo menos al nivel que yo puedo acceder, la información es eminentemente práctica. Es decir, no hay alaracas en el sentido de cosas escapatorias, sino que te enseña en cierta medida a vivir y además te permite una cosa maravillosa. Te quita los anhelos o los delirios de grandeza. ¿Por qué lo digo? Porque a veces tenemos preocupaciones, tenemos ínfulas, tenemos como unos puntos de vista que se escapan de la realidad o queremos llegar, por ejemplo, a los plenilunios. Hay una forma mental creada con los 3 grandes festivales que después de llevar casi 30 y tantos años haciendo los plenilunios, dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que no despertemos una vez por todas con el tema de los plenilunios? La jerarquía no quiere un milagro en el plenilunio. La jerarquía lo que quiere es que los que participen en el plenilunio sean conscientes de lo que estén realizando, que están invocando y evocando energías al mismo tiempo. Están estableciendo un canal de comunicación con la jerarquía a través del cual la jerarquía va a proyectar en la tierra. No es que la jerarquía lo eche, los devas lo traen. A ver, la atención nuestra hace que el reino débico construya el canal. Si esto no acontece, ya podemos hablar, como hemos hablado hoy, del Cristo, o el mes pasado hablamos del Buda, y el mes anterior hablamos de la Pascua, y de no sé cuántas cosas más. A ver, y el próximo mes hablaremos precisamente de qué vamos a hablar, pues ni más ni menos de la captura de la gama o cierva por el tema de la individualización en cáncer, y así sucesivamente. Básicamente lo que quieren es que estemos atentos.
Lo que pasa es que tenemos un pequeño problema. Tenemos tanta información dentro que es imposible que la jerarquía nos pueda prestar atención. Porque lo que anhelan es almas con ganas de experimentar. Porque cuando tengan que aprender algo ya lo aprenderán. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aprender cosas que luego no podemos utilizar. Porque tenemos un bagaje esotérico, tanto es así que, bueno, a veces nos podemos considerar como auténticas bibliotecas ambulantes. Cuando de lo que se trata, para resolver el enigma de la dualidad y redimir la materia, la redención, el sacrificio, es olvidarnos de todo eso. Volver a ser como niños. ¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que todo eso que hemos aprendido, reducirlo al silencio. El silencio, pero los pies en tierra, y no estar ahí esa actitud lasa, pasiva, que a veces se manifiesta en gente que hace meditaciones tipo oriental, por ejemplo. Sino ser profundamente activos. Occidente es activo. Los rayos impares deben de estar profundamente manifestados. Por lo tanto, la actividad inteligente y sobre todo la cabeza, el quinto rayo. El quinto rayo, a fin de cuentas, nos va a resolver el enigma de la divinidad. No el sexto, no el sexto, el quinto. Ahora toca trabajar, estamos en Acuario, es el quinto rayo. Y por supuesto el séptimo, que nos va a manifestar el milagro de que la parte primera, el propósito, va a divinizar a la última parte, a la más concreta. Y eso, en nuestra propia experiencia diaria, yo creo que sí que podemos conseguirlo día a día. Ahora, si queremos un triunfo para que los demás lo reconozcan y nos aplaudan, pues nos equivocamos ahí. Este suele ser un camino muy desagradecido, desde el punto de vista social. Pero como es un anhelo del alma interno, hay que manifestarlo. Gracias. Gracias, Tere, gracias, Jesús. ¿Algún otro compañero que desee levantar la mano o abrir su micrófono para preguntar? Nos queda un poquito de tiempo, ya no mucho. Sí, ¿podrías recordarme, ese ratito dijiste lo que era el sacrificio en la era pisciana? ¿Puedes recordar el sacrificio en la era acuariana, por favor? En la era acuariana se entrega al ideal, pero con los pies en tierra, utilizando la mente, y una máxima que aparece en el libro, el Tratado sobre Magia Blanca, la regla número 8, que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. Con lo cual nos está diciendo que nos alejemos de los astralismos, de cualquier cosa que no sea real. Tenemos en este mundo esotérico o pseudoesotérico, como se le quiera denominar, mucha fantasía, mucho espejismo, mucha ilusión y también mucha cristalización. Pero no importa decirlo abiertamente. Yo he estado en unos cuantos grupos y todo el mundo presume de que no tiene, unos que es la última encarnación, otros que no tienen cristalizaciones, otros que le ven egregores en el aura a todos los demás. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Somos humanos. No hay ningún problema, yo no me lo tomaría en serio, hablando en plata, no me lo tomaría en serio y sobre todo me adentraría en la búsqueda interior mediante un silencio activo, no pasivo, activo. No es lo mismo abandonarse o dejar la mente en blanco que estar atento a todo lo que acontece dentro de ti y fuera de ti. Ok, gracias. Vale, vosotros. Significaría, Jesús, buscar el Agni Yoga como una bella herramienta para la era de Acuario. Es el Agni Yoga. ¿Qué significaría el Agni Yoga? Pues romper con la tradición del Raja. De todas maneras, el Raja Yoga, cuando se ha conseguido establecer un punto de silencio, un punto contemplativo utilizando el pensamiento simiente, es la puerta ya que te conduce a esa estabilización de conciencia. Ahora, tengamos en cuenta que el Agni Yoga, para que se manifieste, la dualidad que tenemos actualmente debe desaparecer. A ver, pretendemos una mente sintética, un rayo impar. Los rayos impares no están para florituras, para aderezos. No, están para cosas concretas. Y vamos a hablar de algo muy abstracto desde un punto de vista concreto. Plena atención, de ahí sé que se diga que está relacionado con el fuego. ¿Fuego por qué? Porque destruye todo aquello que impide la libre afluencia entre la parte superior y la inferior. Si se llega a ese estado de Agni Yoga, es con la finalidad de romper las limitaciones. ¿Qué supone a nivel pragmático?
Pues que la persona, el estudiante que lo ha conseguido, va a ser considerado a partir de ese momento una persona rara, diferente. ¿En qué sentido? Pues que no va a perder el tiempo, que va a tener un punto de vista que va a ser muy certero, pero muy directo, muy impar. Y en países donde predomina el sexto rayo, como por ejemplo el mío, evidentemente eso no va a gustar. ¿Serena expectación? Viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo, pero cuidado, cuando vienen los resultados no podemos ser los mismos, no podemos tener los mismos circunloquios que los demás y los mismos mecanismos mentales de respuesta, de ninguna manera. Hay una captación directa, todo eso se simplifica. Tanto es así que el maestro empezó con ese camino de búsqueda, el Agni Yoga, y al final acabó perdiendo el cuerpo físico y no obstante, si lo necesita, lo puede materializar. Así es. Y en esta época de grandes transformaciones, creo que se nos pide también la adaptación continua, constante, ante cada cambio que viene. Mira, y una creatividad incesante. Mira, en los libros de Bailey, del grupo del tibetano, del famoso grupo que disolvió, discipulado en la Nueva Era 1 y 2, algún estudiante le dice, olvídese de que tiene cuerpo físico. Es que una de las características que vamos a aprender con el Agni Yoga es a olvidarnos de los problemas de la personalidad. Cuando uno está trabajando en la búsqueda interior e intenta cada vez elevarse más, ese día que tiene que dar una charla o hacer una meditación, lo digo por experiencia, no tiene ni problemas con el azúcar, ni tiene problemas de cervicales, ni problemas de rodillas, ni problemas de pies. Pero cuando vuelve la conciencia a la personalidad, me duele todo. No tengo ganas de nada. ¿Lo vemos? Vale. Y eso es lo que significaría realmente el sacrificio, hacer sagrada la materia. Claro, claro, es que las limitaciones del cuerpo, del vehículo emocional y del mental concreto, es la forma que como alma necesitamos para expresarnos, nada más. Esas limitaciones son nuestras. Mientras no perdamos el miedo a una enfermedad, las seguiremos encarnación tras encarnación manifestando. Y seguramente que los problemas que tenemos a nivel de salud de esta encarnación son parecidos a los de la anterior. Sí, hay eso una algún astrólogo seguramente que lo sabría. Hay una carta muy, muy importante que el maestro tibetano dictó con respecto a la edad y el servicio, ¿no? O sea, no hay ningún impedimento para servir. Para servir. Y es una advertencia a los que tienen más de 60 años que no se relajen, que continúen muy activos, porque esto es el activo que tienen para la próxima encarnación. Que no se dediquen a vivir la vida regalada porque no les toca a ellos. Una persona, un estudiante que se encamina hacia el Agni Yoga de verdad, así hay que decir una cosa muy, muy dura a veces de entender. No tiene derechos, solamente tiene deberes. Los derechos son, en el sendero, para aquellos que todavía no han descubierto el Agni Yoga. Cuando se descubre el Agni Yoga, solamente hay obligaciones. Desbrozar el camino para los que vienen detrás. Excelente, Jesús. Pues así dictó parte de su autobiografía Alice Bailey en el hospital. Sí, sí, así fue. Y una mujer que acabó diabética, fumaba muchísimo, eso lo sabemos todos, paralítica, transfusión de sangre mensual, una vida durísima, durísima, durísima. Pero como Madame Blavatsky, a ver, yo he venido a servir, ¿no? Y como he venido a servir, yo voy a servir. Y mira que las dos venían de familias aristocráticas, cada una tuvo su karma, es decir, almas avanzadas, y quien dice estos hay infinidad de más en la tierra. Además, se fueron como vivieron, al pie del cañón. Trabajando. Trabajando. Y eso es a lo que se refiere cuando dices la captación del propósito. Ahí está. Cuando uno renuncia a más cosas a la comodidad de la personalidad, automáticamente ve el porqué. Además, entra una energía, y no diré que te calma los nervios, sino que dudas que tenías sobre el servicio se desvanecen por completo. Hay una cosa que desde muy pequeño hay que conocer.
Si uno tiene la tendencia a ayudar a los demás, que no se la reprima nunca. Luego con el tiempo descubrirá en qué sentido puede ayudar y en qué sentido no debe ayudar. Pero si esta tendencia natural existe, hay que potenciarla, no hay que recriminarla ni erradicarla, como se suele hacer a veces. Y no sembrar la duda mental de que eso es un conflicto, que si es tu ego personal. No, no, no. Si uno quiere ayudar al prójimo, adelante con ayudar al prójimo. Si se equivoca, personalmente creo que no se equivoca. Lo único que ha hecho es trabajar en una línea. Y eso le sirve de experiencia. En otra encarnación matizará mejor. Pero aquel que no hace nada y pasa todo el tiempo haciéndose preguntas, que si la dualidad, que si tengo apego, que si no tengo apego, y no mantiene esta verticalidad en silencio, con alegría, y no con resignación cristiana, no, con gana alegría, que es el conocimiento de la dualidad, pero reconociendo por qué existe esa dualidad, porque mi nivel de conciencia lo está generando. Pero siempre en el servicio. Siempre en el servicio, siempre irradiando. Excelente. Pues Jesús, no queda más que agradecerte A vosotros. que hayas compartido con el grupo tu luz, tu iluminación, tu sabiduría, como decía Carlos Justiniano, que tanto traes del pasado. Así comenzó Carlos, pero sabemos que las encarnaciones tienen ese propósito, venir a aprender, a experimentar y el conocimiento poderlo un día transformar en sabiduría. Gracias, Jesús, te lo agradecemos mucho. Y bueno, ahora vamos a continuar con el trabajo que ya se venía realizando sobre el Día Mundial de Invocación y haciendo el trabajo de invocar con la gran invocación e invitando en esta vigilia a todos los compañeros que nos están acompañando. Gracias. Y pues adelante, creo que ahora sigue Ivonne y el propio Hola, Jesús querido. continúa. Querido hermano, se puede participar.